La Libertad Avanza ganó las elecciones legislativas en Argentina después del ruego de ayuda de Javier Milei a Washington, su recital en el Movistar Arena, No usan de mí, el escándalo narco que bajó la candidatura del primer candidato libertario y la renuncia del canciller Gerardo Huerta en 4 días antes de las elecciones, a la que además se sumó el amague de renuncia del ministro de Justicia Mariano Cunio Libarona. Todos temas que pusieron a la agenda en las tapas de todo el mundo. ¿Cómo terminó la Argentina en el centro de atención de la geopolítica mundial? Buenas. Los argentinos siempre tuvimos vocación de ser el ombligo del mundo, pero ahora lo estamos logrando. Literalmente somos noticia a lo largo y ancho del planeta por el desastre de la gestión de Javier Milei y sus ruegos de ayuda a Donald Trump. Yo soy Viola Weber y esto es otro episodio sobre Argentina y Estados Unidos en nuestro programa de internacionales, porque hacer un programa de geopolítica en Argentina es una trampa. Tras el triunfo de la Libertad Avanza en las elecciones, Javier Milei recibió felicitaciones de todos sus mandatarios amigos de extrema derecha, desde el primer ministro genocida de Israel, Benjamín Netanyahu, hasta los mecenas de su proyecto económico, Scott Bessent y, por supuesto, Donald Trump. That was a big win in Argentina. I want to congratulate the victor, and he was a big victor, and he had a lot of help from us. El salvataje consistió en un swap de monedas por $20.000 millones, el anuncio de otros $20.000 millones en inversiones todavía a confirmar y la compra masiva de pesos por parte del Tesoro estadounidense para frenar la corrida del dólar previo a las elecciones. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can, but don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right, they're dying. Esto último generó mucho ruido, porque Estados Unidos no suele intervenir en la compraventa de otras monedas, algo que solo hizo en ocasiones contadas, como en la crisis financiera global del 2008, en la crisis por el COVID-19 o en el marco de monitores a ciertos países puntuales, como después del terremoto y tsunami en Japón en 2011, donde el G7 hizo una intervención coordinada para ayudar a este país a estabilizar su moneda. Eso que naturalizamos es grave. Estados Unidos solo intervino en otras monedas en acuerdo con esos países y por un tema muy puntual de Estados Unidos, que es que el dólar estaba caro. Sí. Imagínense lo que puede pasar si Estados Unidos decide intervenir en países del tamaño de la Argentina en las monedas de esos países. Te hace subir y bajar la cotización cuando quiere. Entonces te afecta los salarios, el valor de las empresas, tu competitividad, es decir, tus exportaciones, tus importaciones. Es un disparate. Lo que deja dudas sobre el cálculo económico que hace el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent cuando decide intervenir en el mercado de pesos argentinos. Un país que financia su propia estabilidad económica atada al precio del dólar con deuda y vendiendo reservas del Banco Central. Con lo que las posibilidades son que tenga un interés detrás o que la afinidad ideológica lo haya vuelto ciego a la insostenibilidad del plan económico libertario. So there's two possibilities. He's either not very smart or he was some sort of corrupt. You choose. I don't know. Bajo estas mismas observaciones es que la oposición demócrata en Estados Unidos se opone a llevar adelante este salvataje. La senadora demócrata Elizabeth Warren presentó junto a otros 36 legisladores un proyecto de ley llamado No Argentina Bailout Act, Ley de No Rescate a la Argentina, para prohibir al Departamento del Tesoro usar el Fondo de Estabilización Cambiaria para el salvataje a la Argentina. If you're the president of Argentina, you get $40 billion. If you're Jeff Bezos, you get $1 billion in tax breaks. But if you're an American who's feeling the squeeze, sorry, nothing for you. Lo que derivó en un posteo de Scott Bessent con una imagen probablemente hecha con inteligencia artificial de Warren interpretando a Evita Perón. Argentina está empezando a ser un problema internacional, entonces ahora Trump tiene el problema de Argentina. Los demócratas también apuntan que Milei tiene una causa activa por la difusión de la criptoestafa Libra a principios de este año. De hecho, los abogados de los damnificados de diversos países presentaron una nueva versión ampliada de la demanda colectiva ante la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jennifer Rocon, que incluye nuevas pruebas, mensajes internos y el testimonio de un informante confidencial. Se trata de la jueza que hace algunas semanas sostuvo que no descarta que Milei, Karina o el empresario Hayden Mark Davis hayan recibido plata de la presunta criptoestafa. Una denuncia que también en paralelo sigue su curso en Argentina, donde la comisión investigadora de la Cámara de Diputados volvió a llamar a Milei a declarar sobre el tema en el Congreso, quien hasta ahora nunca se presentó. En Estados Unidos, los demócratas no son los únicos que miran con desconfianza el salvataje a la Argentina. Los ganaderos y productores de soja estadounidenses, históricamente republicanos, fueron los primeros en señalar
señalar que la ayuda de la Argentina podría perjudicarlos. So I get up one morning, I turn the news on, and you give $20 billion of taxpayer money to my competition. Argumentan que su negocio se perjudica por la colaboración con Argentina, que ofrece los mismos productos que ellos al mercado, tanto por la posibilidad de aumentar las importaciones que desplacen su producción, como por el acceso de China a la soja argentina, un mercado en el que los productores estadounidenses quieren entrar, pero no pueden por el encarecimiento de los aranceles que impuso Donald Trump en el marco de la guerra comercial. Donde no hay guerra comercial es en Mate. Este medio se sustenta exclusivamente por aportes voluntarios de su audiencia. El que no quiere puede ver igual nuestros programas, pero el que aporta garantiza que el canal exista. Argentina está atravesando un cimbronazo total y tu aporte es más importante que nunca. Puedes hacer una suscripción mensual en nuestra web www.somosmate.ar o escaneando el QR en pantalla, para que este medio exista, pero también para que perdure. Sigamos. La cuestión es que la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, tuvo que aclarar que si compran carne argentina no va a ser tanta cantidad, porque quieren robustecer la industria local. 10 million we produce and consume of our own beef, and 2 million we import. So when the president says that he's looking at Argentina or perhaps other countries, that won't be too much of a huge differential for what we currently have. Pero también porque en Argentina hay fiebre aftosa, lo que es básicamente una fake news, porque no se registra esa enfermedad en el ganado argentino desde hace décadas. Con lo que en Argentina aún no sabemos exactamente qué tendremos que dar a cambio del salvataje, aunque según el Wall Street Journal, Scott Bessent le pidió a Caputo la limitación en el acceso de China a nuestros minerales críticos y la ampliación del acceso de Estados Unidos a la compra de nuestro uranio, uno de los minerales críticos clave utilizado mayoritariamente para la industria nuclear. Según los trascendidos, Bessent también pidió que las empresas estadounidenses sean proveedoras exclusivas de telecomunicaciones e internet. Esto sacaría del mercado a las argentinas Telecom, Telecentro y Plan y Orbit, pero también a la mexicana Claro y la española Movistar. Algo que se suma a las declaraciones de Scott Bessent, que había dicho que en el marco de la ayuda, Argentina no debía desarrollar su relación con China, lo que generó la intervención de Xi Jinping, el mismísimo presidente de China en el asunto, quien pidió a Estados Unidos que no sea intervencionista. Así que Bessent tuvo que aclarar que en realidad se refería exclusivamente a la cooperación militar y el desarrollo de bases de esta índole en nuestro territorio, y no al swap de yuanes con Beijing. Además, los críticos señalan que la intervención del Tesoro se da justo cuando Estados Unidos atraviesa un shutdown que congela o limita la actividad de las agencias federales del Estado. Esto afecta a servicios como la recolección de basura, la actividad de los aeropuertos y la investigación científica, además de que cierran museos y parques nacionales y deja a 1.400.000 trabajadores federales sin sueldo. El gobierno está frenado, básicamente, porque los legisladores demócratas exigen a los republicanos que renueven la inclusión en el presupuesto de la cobertura de subsidios de salud para 4 millones de personas. Se trata de subsidios que ya existían previamente, creados en el marco del Obamacare, y que los republicanos dicen que no están cerrados a discutir, pero no dentro del presupuesto. Así que si vivís en Estados Unidos, ese fémur que te fracturaste va a tener que esperar unos meses para ser enyesado, siempre y cuando prosperen las negociaciones. El lapsus en el calendario administrativo que genera el shutdown le permitió a Trump ampliar los recortes en el Estado y desvincular a miles de trabajadores públicos. Por eso, no parece desvelar lo que el gobierno esté cerrado, al igual que sucedió durante 35 días en 2018 durante su primera presidencia, lo que le costó a la economía estadounidense $3.000 millones según la oficina del presupuesto de su gobierno. En este contexto, se organizaron protestas masivas contra Donald Trump en más de 2.600 localidades bajo el lema No Kings, Reyes no. 5 millones de personas se movilizaron contra la cacería de migrantes, la persecución a opositores, desde políticos hasta conductores de late night, y la militarización de las calles para apaciguar protestas. En respuesta, Scott Bessent respondió que no habrá salarios para quienes protesten contra Trump. No kings equal no paychecks. Porque lo de Trump pareciera ser una democracia selectiva. Está a favor de la democracia siempre y cuando sea exclusivamente para los estadounidenses de bien, y no para migrantes, personas racializadas, de la comunidad LGBT, comunistas, conductores de late night, zurdos o directamente cualquiera que cuestione la distribución de la riqueza en un país que reúne a 9 de las 10 personas más ricas del mundo. Los liberales siempre argumentan que sus planes de gobierno incluyen exclusivamente políticas de defensa de la libertad desideologizadas, racionales y basadas en la objetividad económica.
Sin embargo, sus actos parecieran demostrar más bien lo contrario, líderes sentimentales actuando según sus simpatías personales en beneficio de sus aliados y bajo el objetivo de mantener la brújula ideológica de su lado en todo el territorio que puedan controlar. Lo que para Estados Unidos incluye, como en la vieja doctrina Monroe, a la América Latina que considera su patio trasero. Por eso, mientras el Congreso estadounidense no logra juntar 60 votos para destrabar el presupuesto, Trump parece más preocupado por el despliegue militar en el Caribe, donde bajo el manto de la guerra contra el narco parece tener como objetivo final hacer una invasión en el territorio venezolano para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Drugs, we have a lot of drugs coming in from Venezuela, and a lot of the Venezuelan drugs come in through the sea, so you get to see that, but we're going to stop them by land also. Se trata de la narrativa que también aparece en su pelea con el presidente colombiano de izquierda, Gustavo Petro, a quien también acusó de ser líder de un cartel de drogas e incluso ahora también contra México. Colombia is very bad. Mexico is run by the cartels. Lo que nos lleva a considerar que la democracia en la región también enfrenta otros desafíos. Por ejemplo, en Perú, donde hubo 8 presidentes distintos en los últimos 10 años. Desde hace semanas se registran protestas masivas en Perú contra el Congreso y el gobierno de José Geri, un presidente con denuncias de abuso sexual que asumió el poder después de la destitución por incapacidad moral de Dina Boluarte, quien a su vez había asumido tras la destitución de Pedro Castillo por el mismo causal. Pero el gobierno de Perú reprime las manifestaciones, militariza las calles e ignora los reclamos, al igual que el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador, que enfrenta protestas diarias contra el aumento del precio del diésel y el vaciamiento de los sistemas educativo y de salud, a las que responde con una represión voraz y racismo contra la población indígena, parte fundamental del Ecuador y pobladores ancestrales del territorio. Pero Noboa quiere directamente expulsarlos. Nosotros les expulsamos de todo el país entonces. A estos casos se le suma la falta de legitimidad democrática de algunos presidentes como Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua o Miguel Díaz-Canel en Cuba. Estos 3 países sufrieron la imposición de bloqueos económicos por parte de Estados Unidos, supuestamente en defensa de la democracia, algo que solo parece ser un impedimento en casos selectivos, porque Washington siempre hizo negocios petroleros millonarios con las monarquías del Golfo, sin manifestar demasiada preocupación por las condiciones institucionales de estos países. Well, first of all, we have now 8 or 9, 10 countries, Argentina being foremost among them, that have aligned with the United States on issue after issue in international community events all over the world. Lo que demuestra que lo que Estados Unidos busca proteger es el alineamiento de la región, en lo que ya perfila como una reedición de la doctrina Monroe de América para los americanos. You know, we are sticking with a lot of the countries in South America. We're focused very much on South America, and we're getting a real strong handle on South America in a lot of ways, including the fact that we don't want their drugs. We don't want drugs coming into our country. Para el delincuente es cárcel y si se resiste es bala. Aún en este contexto, según los estudios internacionales, América es el continente más democrático del mundo y también el más pacífico. Cuidar la democracia es cuidar también la capacidad de nuestros pueblos de influir en la toma de decisiones sobre nuestros territorios y nuestros recursos. Algo que toma especial importancia cuando gobiernos que se dicen liberales queman las reservas del tesoro y prometen nuestros recursos al capital transnacional. Todo esto para mantener en curso una receta económica que ya fracasó una y otra vez en el pasado. Y hasta acá es una trampa. Ya entramos en la recta final del año y ahora que pasaron las elecciones en Argentina, quiero aprovechar estos últimos capítulos para abordar temas que quizás quedaron postergados por la urgencia de la actualidad. Así que si querés que hable de algún caso específico, como algún país africano o latinoamericano, o los resultados del plan en Gaza, o el estado de la democracia en el mundo o en la región, puedes dejármelo acá en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu me gusta y acuérdate que si te interesan las internacionales podés suscribirte a nuestro newsletter Mate Mundi y tienes el link acá abajo en la descripción. Nos vemos la próxima, como siempre, en Mate.